Valeria, buenos días. Como le comento a tus compañeras, si puedes ir revisando el examen, por favor, para ver las respuestas incorrectas y todo, bueno, lo que ya saben. Buenos días, profesor. Sí, Blanca, dime. Disculpe, profe, ya me metí a la plataforma, pero no puedo ver nada. ¿Alguien le puede explicar a Blanca cómo verlo? Es que les digo, a mí me aparece de manera diferente. No sé si ustedes, Carol y Valeria, lo pueden ver. No, profe, yo tampoco puedo verlo. ¿No pueden verlo? Yo ya lo vi. Pero déjenme ver qué pasó con la programación. Espérenme. Ya vi por qué lo tenía programado a las 9 de la mañana. Bueno, para que les enseñara todo lo demás. A ver, ya lo actualicé. Díganme si cuando lo vuelven a actualizar ya lo pueden ver.
Sí, profe, ya me sale. Ok, entonces chéquenlo, les doy 15 minutos y ahorita platicamos sobre si tienen alguna pregunta o sobre el examen, ¿vale?
¿Cómo van, chicas? ¿Ya acabaron o todavía les falta algo? Yo todavía estoy checando, profe. Entonces les doy un poco más de tiempo.
¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok, Valeria, Carol. ¿Alguna duda, pregunta con relación al examen? Como ven, les dije, no iba a venir nada que no hubiéramos visto o que hubiera habido en las lecturas. Quizá lo más complicado serían las preguntas de tipo práctica, pero por lo demás, pues prácticamente, pues todo lo vimos, ¿no? Incluso en las lecturas o en las presentaciones. Entonces creo que no hubo sorpresas en ese sentido. De todos modos, les voy a ser sincero, tampoco me sorprenden mucho los resultados porque en el grupo anterior igual, no sé si es el horario, si es la materia en general o no estoy seguro cuál sea la razón por la que como que los contenidos no cuajan igual que en otras materias que son un poco más tarde. Me imagino que puede ser sobre todo por el horario, como les comentaba en un principio, estamos menos dispuestos a trabajar por la mañana, ¿no? Sobre todo porque por la situación en la que nos encontramos, es probable que se levanten justo a la hora en la que va a empezar la clase, entonces es cuando menos ganas hay, digámoslo así. Pero no sé ustedes qué comentarios tengan con relación a su examen, qué vieron, qué sintieron. Pues yo la redacción la sentí compleja. Bueno, para mí fue difícil de entender porque me tardaba mucho. Perdón, Sí, ya. claro, Valeria. Me tardaba mucho como en analizar y ver, eh, por ejemplo, los puntos claves, ¿no? Porque en un examen, pues eso hay. Puntos claves o de hecho en la misma pregunta también la respuesta. Pero en pues básicamente eso fue lo que me pareció difícil. Sí, de hecho, como les comenté desde un principio, mis exámenes no son fáciles. También quienes estuvieron conmigo en fonética, pues lo saben, no es necesariamente la misma tesitura de las preguntas porque son más complejas en esta situación. Pero sí, lo llego a comprender eso porque efectivamente, ¿no? O sea, sobre todo por eso, porque yo en los exámenes no doy la respuesta en las preguntas y sí doy pistas, pero las pistas son un poco más difíciles de identificar, ¿no? Entonces sí lo comprendo porque sí, así es. Eh, con relación a los contenidos, no sé si tengan alguna pregunta de lo que revisaron. Pues no realmente, profe, porque viene la explicación. Pero sí me pasó lo mismo que a mi compañera, como que la estructura del examen se me complicó. Sí, les comento, es justamente el asunto con este examen, sobre todo, no sé por qué en esta materia en específico, les digo, en las otras no me ha pasado esta situación de incluso en términos de calificaciones hasta dónde llegan. Les digo, creo que lo más complejo en realidad serían como las preguntas prácticas. Algunas preguntas que sí son especialmente complicadas, sobre todo con relación a distinción de conceptos, pero por lo demás, les digo, creo que todo lo vimos, no hay ninguna sorpresa en ese sentido. Y ustedes en su Blackboard, en la parte donde dice información del curso, ya van a encontrar la tabla de calificaciones de este primer parcial, ¿no? Como ven, igual nadie logró arriba de 8, ¿no? Nadie sacó arriba de 8. Sí, como les comentaba yo en un principio, ¿no? Saben, Carol y Valeria, que han estado conmigo, que mis materias no son fáciles, ¿no? Y por eso yo les dije desde un principio, hay que estudiar, hay que
prestar atención, no hay que faltar, porque eso se va a ver reflejado al final, y como les comentaba, también por el asunto del horario, ¿no? Porque comprendo también esa situación. Es la primera clase, no tenemos muchas ganas porque nos acabamos de levantar o cosas por el estilo, entonces eso ya de por sí nos predispone a estar haciendo otras cosas, ¿no? Tienen aquí varias calificaciones, les voy explicando una por una. La calificación del examen bimestral que ustedes tienen en Blackboard, ahí no habría ninguna problemática, solamente paso eso con 2 decimales y está aquí. Estas calificaciones, excepción de las últimas 2 columnas, es lo que ya está asentado en actas y lo que se iría a dirección académica, ¿no? Ahorita vemos lo de los ponderados, después tienen la calificación de los entregables bimestrales. Ahorita igual también si quieren vemos cómo se saca esto, pero en realidad, como saben, es muy sencillo, ¿no? Simplemente suman las 2 calificaciones y lo dividen entre 2 porque tuvimos 2 entregables. Ahorita checamos también el ponderado de este examen, perdón, de los entregables, y luego ya vendría lo que sería su calificación bimestral, es decir, el tipo de rendimiento que ustedes tuvieron en esta materia. Como ven, les digo, fue relativamente bajo el desempeño. No, tenemos a 2 personas que no pasarían la materia si cerráramos, por ejemplo, hoy, ¿no? El cuatrimestre. Y luego vemos el asunto de los ponderados. Pero esta sería la calificación bimestral, entregables bimestrales y exámenes bimestrales. Después vendrían las participaciones que tienen y que han acumulado en este primer parcial. También, como pueden ver, aquí es donde me doy cuenta que efectivamente el desempeño ha sido en este nivel, ¿no? Tenemos la calidad de las participaciones y el número de calificaciones, que evidentemente es un reflejo del tipo de desempeño que hubo durante el curso. Y luego tendríamos también el asunto de las faltas. Nadie está en riesgo, pero deben tener cuidado porque pues ya faltarían, por ejemplo, aquí quienes tienen 3, solamente con 2 inasistencias y ya no habría derecho a examen, ¿no? Ahora, con relación a los ponderados, de hecho, si quieren ahorita vamos sacando la calificación poco a poco para que quede muy claro, porque algunas preguntas suelen ser de, ¿pero por qué mi calificación bimestral es así? Si, por ejemplo, a lo mejor tengo más calificación en entregables. Y eso tiene que ver con el asunto de los ponderados, ¿no? Como saben, el examen equivale a un 30% y este sería, o 3 puntos, vamos a decirlo así, y este sería el valor que ustedes obtuvieron con relación a esos 3 puntos. Es decir, de los 3 puntos, alguien obtuvo 0.90, alguien obtuvo 1.57 y alguien obtuvo 2.17. Y luego, con el asunto del ponderado del 10% de los entregables bimestrales, es exactamente lo mismo. El ponderado nos indica cuánto obtuvieron de ese 10% o de ese punto al que equivale esta calificación. Y a partir de ahí, esto se suma y se obtiene el ponderado del 40%. Es decir, de los 4 puntos de este primer parcial, ¿cuánto tienen? Esto. Lo que quiere decir que, por ejemplo, para pasar con un mínimo de 6, la persona que sacó 3 necesita otro 3. La persona que sacó 2.37 necesita 3.70 más o menos, ¿no? Sí, 3.70. Y la persona que sacó 1.22 necesita 4.80 para pasar con un mínimo de 6, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco esto para que quede claro cómo se obtienen los valores, pero no sé si en esta tabla tengan alguna pregunta ustedes con relación a las calificaciones. No, profe, ninguna. ¿Sí? Ok. Entonces siempre me gusta hacer este ejercicio porque a pesar de que a veces no queden dudas, siempre es necesario que ustedes queden bien informadas de por qué están obteniendo esa calificación, ¿no? Déjenme compartirles esa otra. ¿Dónde está?
Ok, ¿cómo se obtiene mi calificación? Ya ven la presentación, ¿verdad? Ah, pero creo que no va a pasar si no la comparto la pantalla. Ok. Bueno, aquí es de la materia de fonética, pero ustedes saben que es de morfología, ¿no? ¿Cómo se obtiene la calificación? Como saben, estamos en esta parte de la evaluación. Examen parcial equivale a 30%, entregables equivale a 10%, lo que da un total de 40%. Me gustaría que los cálculos que hicieran en esta parte los guardaran, los tuvieran a la mano, porque los vamos a utilizar al final para obtener su calificación final, ya con la suma de las últimas evaluaciones. Entonces sí me gustaría que por favor guardaran esto, lo que obtengan en estos resultados, porque la tabla va a quedar ahí, pero de todos modos es bueno que los tengan a la mano, para utilizarlos al final del cuatrimestre y obtener su calificación final. Calificación de entregables y examen con base 10. Primero tenemos que obtener obviamente su calificación de los entregables y del examen final con base 10. Esto lo tienen en la tabla y ustedes también lo pueden sacar de manera muy simple, ¿no? Sumamos los entregables o la calificación que obtienen por entregables. Recuerden que incluso si no hubiesen entregado algún entregable, de todos modos la calificación se sigue dividiendo por el mismo número. En este caso fueron 2 entregables, por tanto, dividimos la suma de las calificaciones entre el número de entregables, que sería 2, y eso nos va a dar la calificación de los entregables o el promedio de los entregables. Y luego la calificación del examen final, que se toma directamente del centro de calificaciones, ¿vale? Esto es importante porque vamos a realizar la transformación a la base ponderada, y aquí es donde me voy a detener para que ustedes obtengan los cálculos. Para el examen, tomamos la calificación del examen, lo multiplicamos por 3 y luego lo dividimos entre 10, ¿sí? Para obtener este puntaje de aquí. Si yo, el ejemplo de aquí es, la persona obtuvo 6.75 en el examen. Si yo tengo 6.75 en el examen, lo voy a multiplicar por 3 y luego lo voy a dividir entre 10. Entonces, toman ustedes la calificación del examen, lo multiplican por 3 y lo dividen entre 10. Una regla de 3, sencilla para obtener la base ponderada con base 3 y 1. Ahorita revisamos esto donde está en la tabla. Y con los entregables es exactamente lo mismo. Aquí igual ya no necesariamente se tiene que hacer la multiplicación, pero por si quieren, tomamos la calificación de los entregables, ojo, la que hayan obtenido con esta operación. ¿Sí? Sumamos los entregables, dividimos entre 2 y lo que salga es lo que vamos a multiplicar por 1. Les digo, aquí no es necesario que lo multipliquen, pero para que quede claro que esta es la de base 1. Tomamos esa calificación, la multiplicamos por 1 y la dividimos entre 10. Por ejemplo, esta persona obtuvo 6 en los entregables, se multiplicó por 1 y se dividió entre 10 y se obtiene este puntaje. ¿Sí? Les doy un minuto para que saquen los cálculos y me avisan cuando ya los tengan, por favor.
¿Listo? Lo que les salga del ponderado obviamente tiene que coincidir con lo que está en esta tabla. El ponderado de 30% equivale al ponderado 3 del examen bimestral y el ponderado del 10% tiene que coincidir con lo que sale en esta tabla. Digo, más o menos porque la sábana que nos proporcionan hace los cálculos de manera automática. 1, 2 décimas no hacen la diferencia, pero, o centésimas, perdón, pero les tiene que coincidir más o menos el valor aquí. El ponderado del 10% que equivale al ponderado 1 de los entregables bimestrales. ¿Sí? ¿Coincide en todos los casos? Carol. Eso sí coincide. Ok, entonces vamos con la siguiente parte. La calificación ponderada con base 3 y 1. Luego el puntaje ponderado de evaluación parcial con base 4. Esto es bastante sencillo. Ustedes saben, la evaluación parcial vale 4 puntos. Aquí lo tenemos también, vale 4 puntos. Eso quiere decir que lo único que tenemos que hacer es sumando la calificación ponderada con base 3 y base 1. Y les tiene que dar el número, vamos a ponerlo primero en el ejemplo y ahorita regresamos a la tabla. Se obtiene sumando la calificación ponderada con base 3 y 1 del examen y de los entregables, evaluación ponderada con base 3 y evaluación ponderada con base 1. Es decir, el estudiante obtuvo 2.62 en el caso que estamos viendo. Vean, yo estoy tomando estos valores. Lo sumo, el estudiante obtuvo 2.62 puntos de los 4 puntos posibles que se pueden obtener en la evaluación parcial, ¿sí? Entonces, es importante obtener esa calificación porque esa es la base para obtener el promedio general del bimestre. Si ustedes suman esos dos elementos que obtuvieron, les tiene que dar, déjenme hacer más grande esto. Les tiene que dar el ponderado con base 4 que aparece en esta columna, la que está al lado de la calificación bimestral. Así se obtiene este ponderado. De la evaluación parcial obtuvieron estos puntos, ¿sí? Y obviamente la suma tiene que coincidir con lo que ustedes están obteniendo ahí. Hagan el cálculo y me dicen sí, sí.
¿Listo? ¿Puedes regresar a la tabla, por favor? Ajá. Estamos. Este. Recuerden, este valor es solamente de cuántos puntos llevo de los 4 puntos posibles que puedo obtener ahora. En el siguiente, la parte final del curso, todavía nos quedan 60 puntos. Recuerden, por el asunto de las participaciones, las exposiciones, que serían las actividades síncronas, y el examen y los entregables correspondientes a la última parte del cuatrimestre. Que ese sería el 60% que resta. Entonces, aquí solamente es el 40%. ¿Vale? Profe, o sea que si yo puedo sacar un 7 en el siguiente examen, pues ya paso. No lo sé porque tendrías que hacer la cuenta, ¿no? Recuerda que el examen bimestral la calificación no se pone directamente aquí. Tienes que hacer el ponderado, nada más que en ese caso sería con base 4, para saber si con el puntaje de un 7 en el examen te alcanza para obtener el 30%, porque tendrías que, o sea, si sacaras 7 aquí obtendrías más o menos un 2.5 de puntos. Dependiendo de cómo estés aquí, ese 2.5 te alcanzará o no para pasar de hecho, a nadie le alcanza el 2.5 para pasar. A nadie le alcanza, pues, solo con un examen de 7, por ejemplo. Habría que sacar un poco más y lo de los entregables para subir las décimas de este punto. No creo que con un 7 te alcance para pasar. De hecho, a nadie le alcanzaría. Si sacan 7, aquí sacarían más o menos, un poco como lo que sacaron aquí, más o menos un 2.5, 2.3, por ahí se me antoja, porque además está en base 4. 3, no, si es base 4 serían 3 puntos. No, yo creo que igual a lo mejor solamente le alcanza a un compañero. A quien sacó 3 le alcanza un 7 en el examen bimestral, porque obtendría 3 puntos, más o menos, y le alcanzaría más o menos aquí, pero a los demás no. Entonces, también es el punto de los entregables. Entonces, ¿tendríamos que sacar 10 en el siguiente examen? No sé, la verdad no sé. Yo creo que a lo mejor como un 8, 9, eso aseguraría algo más. Aquí les digo, todavía habría que contar lo de las participaciones, habría que contar lo de los entregables, o sea, tampoco se expanden porque todavía falta eso, ¿no? O sea, no nada más sumamos el ponderable del examen, sino que sumamos el ponderado del examen, el ponderado de los entregables del final y las participaciones o lo que tomemos como actividades síncronas. Entonces todavía faltaría eso. Y si, por ejemplo, en entregables y participaciones obtienen los 2 puntos que quedarían ahí, ya tendrían 2 puntos y ya no se están tan confiadas con cuánto se saca en el examen. Si tenemos los 2 puntos en participaciones y ponderados, ya tendríamos 2 puntos de gana, ¿no? Y a lo mejor ahí sí, ya con un 7 te alcanzaría en el examen bimestral. Perdón, Fina. ¿Sí? Ok, profe. Sí. Ahora, esta calificación que acaban de obtener aquí es la que se va a utilizar para obtener la calificación bimestral de evaluación parcial con base 10. Esta calificación es importante porque es la calificación que ustedes están obteniendo por bimestre. Se asienta también en actas, aunque en la calificación final, obviamente, lo que va a contar van a ser la sumatoria de estos puntos, ¿no? Aquí es para dar una evaluación en sus actas de calificaciones. Esta calificación se obtiene de la calificación parcial ponderada con base 4, considerando lo siguiente.
la obtención de 4 puntos equivale a obtener un 10 de calificación en el primer bimestre. Si obtuvimos 4 puntos en esta parte, quiere decir que nuestro empeño fue muy bueno y tenemos entonces 10 en el primer bimestre. Entonces, por una regla de 3, hacemos esta operación. Tomamos la calificación parcial ponderada con base 4, que sería este número que les acaba de salir. Lo multiplicamos por 10 y luego lo dividimos entre 4. Es lo que hacemos aquí. Esta persona obtuvo 2.62 puntos posibles de los 4 puntos posibles del primer parcial. Lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 4. Eso nos da que la calificación de su primer bimestre fue de 6.55. Y este valor, ahorita regreso a la tabla para que puedan hacer el cálculo. Este valor es el que ustedes tienen en donde dice calificación bimestral. Entonces, regreso a la presentación, hacen el cálculo y me dicen cuándo pase la tabla. ¿Listo? Sí, profe, listo.
Y esa calificación es la que aparece aquí en la columna de calificación bimestral. Aquí lo de participaciones y faltas solo lo pongo para que lo consideren. Todavía falta la otra parte del cuatrimestre. Tenemos que ver frase, árboles sintácticos, etcétera. Entonces, todavía habrá muchas oportunidades de participar. Pero vean cómo más o menos el promedio está entre 8 y 9, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, yo tomara como punto de referencia 8 de participaciones, quien tiene 8 y 9 participaciones sacarían el punto, y quien tiene 5 participaciones más o menos estaría con punto 6, punto 7 de la evaluación de estas actividades síncronas. Y a esto, obviamente, por eso les decía yo, es muy importante que hagan estas cosas porque si no, el problema va a ser al final. Obviamente a esto habría que añadirle el asunto de las exposiciones, ¿no? Para la siguiente clase ya les pongo la calificación de las exposiciones. Por ahí hubo alguien que no expuso. Como les mencioné en un principio, no me gusta que mucho ser así, pero al final del día, pues, ustedes van trabajando el curso como ustedes lo consideran. Y evidentemente, pues, quien no expuso, pues aquí ya tendría un 0, ¿no? Y ya tendría que estarlo considerando con relación a las participaciones, nada más para hacer ese comentario, ¿no? Y les comento nada más, en la siguiente evaluación, como les repito, en la parte del siguiente, de la evaluación final tendríamos esto. El examen equivale al 4 puntos de esos 5 puntos que podemos obtener en esa evaluación. Los entregables equivalen 1 punto de lo que podemos obtener en esa evaluación. Allá tendríamos 5 puntos, más 4 ya son 9. Y las actividades síncronas en clase que podemos obtener 1 punto más, ¿vale? Para que estén conscientes. Y esto ya sería parte de la segunda evaluación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, cuestión, algo que quieran comentar? ¿Nada? Bueno, con respecto a las calificaciones, no, pero en cuanto al examen, pues ve que le comenté que las preguntas sí están como muy complejas. Entonces, pues también a lo que nos ha contado sus exámenes de sus demás materias, pues son igual. Entonces, yo creo que si usted ya vio que a nosotros no nos funciona, yo creo que hacer las preguntas más fáciles y más, Voy a pues considerar, lejos de que nos acerquen a la respuesta, pues nos aleja y nos confunde más. voy a considerar ciertos puntos porque yo les voy a comentar algo con relación al examen. Y también con relación a su desempeño a lo largo de la materia. Primero, el examen sí, incluso voy a hablar con la directora académica para el final para que sean 30 preguntas, porque a nosotros nos exigen que sean 40, ¿no? Y eso al final del día pues también afecta, porque son más preguntas en menos tiempo. Si las reducimos a 30, tendrán más posibilidades de responder correctamente, porque tendrán más tiempo para cada pregunta, ¿no? Con relación a la dificultad de las preguntas, efectivamente son difíciles, pero tampoco son imposibles. Y no quiere decir que, por ejemplo, si yo no les doy la respuesta, la pregunta esté mal planteada. Ustedes son estudiantes universitarios. Como estudiantes universitarios, su nivel de lectura tiene que mejorar de manera exponencial cada curso. Por eso yo las pongo a leer y las pongo a realizar las actividades que realizan para que cuando lleguemos a la hora del examen, efectivamente, como va a estar complicado, esto no se les haga difícil. Entonces sí, voy a considerar más bien simplificar algunas preguntas del examen final, un poco con lo que hice con mis alumnos de la materia anterior de esta misma, pero tampoco crean que les voy a regalar el examen, ¿no? Entonces, eso sí va a seguir siendo difícil. Como se los dije yo en un primer momento y se los repito nuevamente, y lo están viendo en la tabla,
A mí no me tiembla la mano para poner un 5, porque creo que ya están en un nivel universitario en el que es necesario hacer las cosas. ¿Y por qué les voy a comentar esto? Ahora con relación a su desempeño. Yo me doy cuenta por la calidad de las participaciones, por cómo realizan sus tareas, por el tipo de dudas que hacen que plantean en las sesiones, por todo ese tipo de cosas, quién hace y quién no hace las lecturas. Entonces yo estoy muy consciente que por lo menos 2 de ustedes han bajado en el ritmo de las lecturas. Tal vez hicieron las primeras, pero las segundas ya no, o las que estuvieron más o menos al final del parcial anterior. Entonces, en ese sentido, yo, como les dije en un principio, no voy a ser muy considerado en ese aspecto, porque creo que lo advertí desde un principio, ¿no? Hay que leer, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que prestar atención a las fechas de los entregables, hay que hacer las actividades, hay que participar en clase porque eso va a afectar. Entonces sí voy a considerar facilidades para el examen final, eso sí, no tengan duda, porque sí lo voy a hacer, tampoco quiero que pierdan, por lo menos que pasen, ¿no? Ya veremos después con el asunto de la beca porque por eso yo les comentaba en un principio, ¿no? Muchas veces se confían y dicen, como el examen va a ser de opción múltiple, va a estar bien fácil, ¿no? En mi caso no siempre es así. Aquí tenemos este mapa de este diagrama de pastel y por eso yo les decía, no hay que confiarse en el examen parcial, no hay que confiarse solamente en un entregable, porque el problema es ya cuando estamos en evaluaciones de esta naturaleza, ¿no? Nos confiamos, no hacemos las exposiciones, no entregamos a tiempo los entregables, etcétera, y al final eso se va a ver reflejado. Entonces, ahí sí, eso sí me gustaría comentarlo. Voy a dar una mayor facilidad, o voy a intentar, porque les digo, depende de la instrucción que nos den. Si son 40 preguntas, tendrán que ser 40 preguntas. Pero si no, voy a intentar de que sean 30 y voy a intentar disminuir un poco la complejidad de las preguntas. El examen no es confuso. Les repito, si saben leer adecuadamente, ustedes lo pueden contestar bien. Porque yo soy muy cuidadoso con la redacción. De hecho, los exámenes los reviso prácticamente 3 veces. Limpio una y otra vez la redacción para que quede claro. Entonces, disminuiré la complejidad de algunas preguntas, pero sí comentarles eso, ¿no? Por el tipo de desempeño que han mostrado algunas de ustedes, sí me gustaría también que de su parte eso cambiara. Porque de todos modos va a seguir afectando si no cambia esa situación, ¿sí? Entonces sí lo voy a considerar, pero también les pido que consideren esa otra situación, ¿ok? Sí, profe, por esa parte sí se entiende, ¿no? Porque somos un grupo y hay que poner, pues, parte de todos, ¿no? De tanto el maestro como de los alumnos. Entonces, bueno, por mi parte, yo por mis propios medios, pues hacía lo que podía con la clase, ¿no? Pero ahora entiendo que tengo que hacer mucho más. Pero sí, digamos que por esa parte solo es como esa petición del examen, pero tampoco quisiera decir que todo recae sobre usted, ¿no? O sea, como que toda la responsabilidad es sobre usted, sino que también es de nosotras, porque pues nosotras trabajamos para esa calificación, pero pues sí, digamos que usted es nuestro apoyo y usted es el que nos enseña su materia, ¿no? Uh-huh. Pero es básicamente eso, esa petición. Sí, yo lo voy a considerar, no tengan duda, o sea, porque sí voy a intentar que el examen sea menos complicado, ¿no? De por sí la materia ya es difícil. Pero también lo digo un poco eso, no tanto en el plan de decir, no lo voy a hacer, o todo está mal, no consideren eso. Porque ustedes saben que, por ejemplo, yo hago un monitoreo constante de los contenidos, ¿no? Pasamos la presentación y la siguiente clase hacemos un repaso. Y ahí otra vez repito, me doy cuenta quién repasó, quién no repasó, quién leyó, quién no leyó. Generalmente nadie repasa. A veces sí, porque saben que les voy a preguntar, pero generalmente nadie lo hace, ¿no?
Entonces, también en ese sentido sí es importante poner eso, ¿no? Claro, yo voy a intentar que eso sea, el examen vaya a ser menos complicado para la siguiente parte del cuatrimestre, pero sí es necesario que ustedes también pongan de su parte, ¿vale? Porque si no, el resultado ahí está. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Para que continuemos, porque tenemos que avanzar en algunas cosas. Sí, profesor. ¿Sí? Vamos solamente a a revisar la tarea que hicieron de los entregables, del entregable 2 sobre clases de palabras. En general, la verdad es que, les repito, ahí es donde yo me doy cuenta del cuánto tiempo le dedican a la materia. Hay casos en los que sí se notó que hubo, digamos, cierto afán de intentar realizar adecuadamente la clasificación de palabras y otros en donde agarraron el diccionario y solamente como el diccionario decía. Y como les explicaba yo en la clase que vimos con relación a clases de palabras, una palabra no necesariamente tiene una categoría gramatical fija, sino que las palabras adquieren categorías gramaticales en contexto. O dicho de otra manera, adquieren su categoría gramatical de la forma en que están funcionando al interior de una oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos se fueron, o más bien algunas, se fueron con la idea de que esto eran adjetivos, porque como en el diccionario aparece que estos son adjetivos, pues entonces hay que ponerle adjetivos, ¿no? También por aquí adjetivos, pues son adjetivos. Por aquí se fueron con la idea de, esto es un sustantivo, pues entonces eso es un sustantivo, sin preguntarse si a la hora de traducir estas frases, eso quedaba adecuadamente, ¿no? Aquí el secreto un poco era, ok, vamos a analizar estas palabras, pero de acuerdo también a la traducción o a cómo nosotros diríamos eso en español, hay que realizar la clasificación de palabras. Este documento se los voy a subir en plataforma para que lo tengan ahí a la mano. Y también otra cosa que me pareció interesante es que ninguna de ustedes se preguntó, por ejemplo, no, sí, de hecho la indicación era buscar en el diccionario, pero como yo les comenté durante esa sesión, vean, aquí también me doy cuenta que no revisan las sesiones a las que no vienen. Como le indiqué a Carol en esa sesión, aquí la trampa, más que la trampa, sería como el secreto de aprender a clasificar palabras en una traducción o al interior de un texto, es ver cómo funcionan en el contexto. Es ver cómo funcionan en el contexto. Si nosotros vemos el contexto de la palabra, sabemos más o menos cómo está funcionando. Entonces, aquí sabemos que todo esto es un sujeto, o que por lo menos todas estas cosas son el sujeto de este verbo. Si todos son sujetos, entonces, y aquí tenemos un pronombre, un nominativo, aquí tenemos otro sustantivo, aquí tenemos otro sustantivo, pues por lógica también estos pueden ser sustantivos, porque había que preguntarse, también para eso eran las lecturas. Bueno, si esto es un adjetivo, como varias dijeron, ¿a qué está modificando? Está diciendo nosotros científicos, aquí hay una coma. Si esto es un adjetivo, que lo traduciríamos como cuidadores, dice nosotros cuidadores, en el sentido de que lo está modificando directamente, y nos vamos dando cuenta que pues eso no es así, ¿no? Que todos estos aquí están funcionando como sustantivos. Y lo mismo ocurre con las otras palabras. Si aquí yo traduzco esto como cara, ¿cómo traduciría yo esta parte? Si ustedes van a la entrada de faz, van a ver que justamente lo que viene al final, van a encontrar que faz a es una frase prepositiva o una locución prepositiva y que se traduce como frente a y por tanto es una locución preposicional. Entonces, esa frase se traduciría como frente a la variante delta, extremadamente contagiosa, etc. Y ya sabemos que eso es una locución preposicional. Luego el otro asunto que tampoco nadie así como que dijo, mira qué extraño que esto esté pasando aquí. El asunto de las contracciones, ¿no?
Vi que pusieron artículo, ¿cómo se llama? Preposición, pero nadie se preguntó si eso era la definición adecuada. Si esta palabra tiene una preposición o está conformada por una preposición y un artículo, ¿por qué deberíamos ponerle preposición o artículo a la contracción? Si está funcionando de las dos maneras, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de au, si tiene una preposición y tiene un artículo, porque habríamos de considerarlo como preposición o artículo. Y también en el caso de do. Aquí el asunto de los verbos en infinitivo solamente es por si les había interesado, pero vean cómo hay palabras. Esto no lo vimos en morfología porque es demasiado, les digo. O sea, si vemos todo, si ya de por sí es complicado, peor si vemos todo lo demás, ¿no? Porque a esto se le llama cambio de categoría gramatical por contexto. Y aquí los están utilizando como sustantivos, aunque nosotros sabemos que son adjetivos, ¿no? Perdón, verbos, pero los están utilizando como sustantivos. Entonces, la tarea era hasta aquí. Y esos son como los principales comentarios con relación a esta parte. Pero luego, alguien por ahí realizó toda esta parte. Y dije, ok, vamos a revisar esta parte. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que no determinó, por ejemplo, que estos dos les, incluso los voy a subrayar en gris, están funcionando como pronombres, ¿no? Si ustedes van a la entrada de le y de la, se van a dar cuenta que en alguna parte les señala que pueden funcionar como artículos, que sería en el caso de aquí, ¿no? El Comité de Orientación de Estrategia de la Vacunación, o como lo traduje aquí, el Comité de Orientación, aquí podría ser para la estrategia de vacunación o de la estrategia de vacunación. Aquí está funcionando como artículo, pero aquí no. Porque aquí lo tendría yo que traducir como lo hace notar la Organización Mundial de la Salud, como lo hace notar, aquí no está funcionando como un artículo. Aquí está funcionando como un pronombre. Entonces, era lo que les comentaba yo en esa clase, ¿no? El truco de identificar clases de palabras es revisar cómo están funcionando en contexto. Y ese fue un poco como los errores en donde se notó más bien en donde se notaron los errores de análisis con relación a esta parte. Entonces, este documento lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan a la mano. Igual, a lo mejor en el examen final les pongo algo de aquí, porque ya está analizado, ya nada más sería de que lo revisaran y se fijaran por qué está más o menos clasificado como está clasificado. Vean cómo incluso a estas formas ni siquiera les puse color, porque no los podemos clasificar como preposiciones o artículos, ya que son las dos cosas, ¿no? Son una preposición y un artículo, son contracciones. Entonces, a eso ni siquiera le asigno una categoría de palabra. Y esa es quizá de las mayores complejidades de la sintaxis con muchas otras lenguas, ¿no? Tienen formas o estructuras que no necesariamente comparten con el español. Tenemos algunas contracciones en español, como por ejemplo al. Al es una contracción entre una preposición y un artículo. Déjenme ver si hay otra. Del también es una contracción. Preposición más artículo. Al, del, y creo que ya son todos. Nada más tenemos esas dos. Son un poco similares a estas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Igual si quieren les dejo esto aquí para que vean la clasificación de palabras. También otro caso interesante fue, alguien por aquí me puso que esto es un verbo y no está mal, no, efectivamente es aunque a este tipo de formas les denominamos de verbales, pero también tienen esta característica de verbos, pero si ustedes traducen esta parte, verán que aquí está funcionando como adjetivo, ¿no? Déjenme ver dónde está esto. Es crucial mantener las escuelas abiertas y seguras mediante la adopción y el mantenimiento de las medidas dirigidas a minimizar la transmisión del SARS-CoV-2. Mesures, vision.
Vision se traduciría como dirigidas a, aquí en este contexto. Incluso si ustedes van a la entrada de esta palabra, les va a decir, ¿no? Ese es un verbo preposicional o que requiere la preposición y cuando le agregas la preposición a, se traduce como dirigirse a. Entonces aquí traducimos como mesurer, vision à minimiser, lo traducimos como de las medidas dirigidas a minimizar la transmisión del SARS-CoV-2. Y vean cómo también en español esta palabra está funcionando como un adjetivo del sustantivo medidas, ¿sí? Medidas dirigidas a, ¿vale? Porque por ahí alguien me puso solamente verbo y digo, sí, pero hay que especificar que es un de verbal y es un participio presente del francés, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a esta parte? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Bueno, yo fui Vamos una a de las terminar. que las contracciones las puso por separado, ¿no? Como que eran un artículo y una preposición. Sí, les digo, o sea, de primer momento tampoco es como, ya nos vamos a matar porque no las reconozcan, pero es importante, vean cómo es tan relevante porque eso les va a permitir, si ustedes en algún momento se dedican a la traducción, esto no es ocioso. Aprender a distinguir clases de palabras ya nos hace mucho del trabajo de la traducción. Ya luego, evidentemente, se tiene que ir uno especializando en las formas sintácticas, cómo están funcionando. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es un verbo de régimen preposicional, que aquí no lo vemos porque es un curso introductorio de sintaxis. Pero este tipo de verbos se les llaman de régimen preposicional, es decir, son verbos que requieren una preposición para codificar un tipo de significado específico. Pero esto ustedes no se darán cuenta si no tratan de prestarle más atención a cómo realizan los análisis, porque eso da las pistas para ver cómo se traduce un determinado texto. Entonces, por eso dirán, pero ¿para qué hacemos eso? Justamente por eso. Y además porque aprender a identificar clases de palabras es la base para realizar el análisis de frases sintácticas, como vimos en la presentación anterior, y vamos a regresar a ella en un momento, porque sabiendo el tipo de palabras que tenemos aquí, ya podemos ir suponiendo, aunque todavía no del todo, cuáles están funcionando como núcleos y cuáles no. Sabemos que todas las palabras llenas, sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, y también conocemos que las preposiciones están funcionando como núcleo de frase. Eso quiere decir que todos esos elementos, los que están en esos colores, tienen alguna función nuclear de frase. Y eso es lo que vamos a realizar con este mismo texto en la siguiente. Voy a ver, ¿no? O sea, el ejercicio va a ser dejar que analicen tal vez hasta el primer punto y ver si pueden ustedes determinar las frases que hay ahí. De todos modos, regresaremos a este punto después, ¿no? Solamente como un ejercicio extra y que lo traigan y lo expongan en la clase como actividad síncrona. Y dependiendo de qué tan bien les vaya con este ejercicio, vemos si nos mantenemos con estructuras tan complejas o nos pasamos a oraciones más simples. Ojo que esta oración en realidad es muy simple. El asunto aquí es que tiene varios elementos que lo complejizan de más. Pero les digo, esto, de hecho, de una vez les comento, esto para la siguiente sesión. Intentar determinar las frases que hay en esta oración. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar con esta oración con relación a las frases sintácticas. Entonces, vean, solamente para recuperar, no es ocioso hacer este tipo de ejercicios,
porque nos ayudan a identificar clases de palabras que a lo mejor en el francés son muy especiales. Pensemos en esta, ¿no? En las contracciones, que tenemos algunas en español y algunas, ni nada más tenemos dos, pero en francés hay varias. También portugués tiene ese tipo de situaciones. O estructuras sintácticas un poco raras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo aquí, en donde dice asociación de pasión, yo en esta frase nominal, porque es una frase nominal, aquí ya les estoy adelantando la tarea, no tiene un artículo. ¿En español podemos hacer eso? Al parecer, en francés sí. Vean cómo nos comenzamos a percatar de cosas que no necesariamente ocurren en español. Por eso repito, este tipo de ejercicios no es de ninguna manera ocioso, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Y solamente para rematar, recuerden, la tarea sería hacer el análisis de frases de esto y lo revisamos la siguiente sesión, el lunes. No, sí, el lunes. No, hasta el viernes, porque el martes no tenemos clase. El viernes revisaríamos el análisis de estas frases, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Y eso va a valer como actividad síncrona, ¿eh? Si quieren, para que vayan recuperándose de otras cosas, lo añadimos junto con las exposiciones como actividad síncrona. Les asigno una calificación, dependiendo obviamente de cómo les vaya con este análisis. ¿Sí? Ok, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con relación al ejercicio? No, creo que no. ¿No? Ok, entonces vamos a regresar a la presentación solo para ir recuperando algunas cosas. Vemos lo que restaba de la presentación, ustedes seguramente ya lo leyeron. Vemos lo último y el día viernes regresamos con el repaso de esa presentación. Déjenme ir a la página. Nos habíamos quedado aquí, solamente para recuperar, acuérdense la fe de ratas que puse en el video. Yo estaba duro y dale con que esta era una preposición, pero me estaba confundiendo con la preposición del español, ¿no? Aquí esto es un artículo indefinido, por lo tanto, está con la frase nominal, ¿no? Porque es un artículo, un regalo muy caro. Un regalo muy caro. Está modificando a present. Y este sería el núcleo. Pero en lo demás, para las otras preposiciones, el análisis queda exactamente igual. Yo no le puedo quitar el sustantivo o el nombre propio, porque la preposición no acepta eso. Por tanto, decimos que las preposiciones son nucleares porque están exigiendo la presencia de un complemento, que en este caso serían las frases nominales, ¿sí? Solamente para aclarar ahí. Y como habíamos mencionado la sesión anterior también, este tipo de análisis, cuando los realizamos, nos permiten ver ciertas cosas. Ya lo habíamos revisado la sesión anterior. Si tomamos como punto de referencia el verbo, but, nos vamos a dar cuenta que va a haber determinados elementos que sí puedo eliminar y determinados elementos que no puedo eliminar. Y decíamos, este elemento, por ejemplo, déjenme ver aquí. Este elemento, si yo lo elimino, no pasa nada. Este elemento ya no lo puedo eliminar porque si no la oración se hace gramatical. Este elemento tampoco lo puedo eliminar porque si alguien me dice Mary bought, yo le diría, bueno, ¿qué fue lo que compró? Ah, pues compró un regalo muy caro. Pero quizá esta frase yo la podría eliminar y esta frase también yo la podría eliminar porque no son tan necesarias, no me interesa saber para quién lo compró ni en dónde lo compró, simplemente quién realizó la acción y qué fue lo que realizó. Este tipo de situaciones, y ojo, seguimos con que el verbo es el núcleo, lo demás sigue siendo los demás elementos siguen siendo sus modificadores, pero el núcleo sigue siendo el verbo. El verbo sigue siendo el núcleo
porque está requiriendo a todos los demás elementos. Acuérdense lo que habíamos visto de huecos sintácticos. El verbo bought me requiere quién compra y qué compra. Ya para quién compra, en dónde lo compra, cuándo lo compra, son elementos, vamos a llamarlo así, adicionales de significado o extras. Pero en un primer momento, el verbo requiere de un complemento del tipo quién compra y qué es lo que compra. Ya habíamos mencionado, de manera muy rápida, pero lo mencionamos, la diferencia entre complementos y adjuntos, ¿no? Los complementos justamente van a ser aquellos que son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo, por tanto son modificadores obligatorios, es lo que estamos viendo aquí. A Mary es requerido por las propiedades selectivas del núcleo y a very expensive present es requerido por las propiedades selectivas del núcleo. Entonces va a ser un complemento, porque son obligatorios. Los tengo que poner sí o sí porque el elemento central o nuclear, que en este caso sería bought, me lo está pidiendo. Y luego vamos a tener otro tipo de modificadores que serían los adjuntos, que van a ser modificadores opcionales, ya que no son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo. Sabemos que este adverbio no es requerido por el verbo bought, porque yo puedo comprar ayer, o pude comprar el año pasado, o pude comprar antier, o pude comprar la semana pasada. La palabra bought no está restringida a un tiempo particular. Claro, tiene que ser pretérito, pero digamos que no está anclado a un tipo de pretérito en particular, ¿no? Tampoco tengo que decir para quién es el regalo, porque no es necesario en una frase como esta, me basta con esto. Cuando yo voy al súper y compro mis víveres, los compro para mí, no es necesario que yo diga, compré mis víveres para mí, ¿no? O compré víveres para mí. Pues no tiene ningún sentido. Entonces, es lo mismo que ocurre aquí. No necesitamos saber para quién ni en dónde, porque el verbo no requiere ese tipo de complementos. Y a eso es a lo que le llamamos adjuntos, modificadores opcionales, porque no son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo. Con los verbos, las expresiones temporales o espaciales, complementos circunstanciales, suelen funcionar como adjuntos. No hay muy pocos verbos en donde los complementos circunstanciales sean exigidos, pero existen, ¿no? Pero en general son adjuntos este tipo de modificadores. Esa es la distinción básica, ¿no? Complementos, los que son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo, adjuntos, los que no son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo. Y es lo que les pongo aquí, ya de manera resumida lo que hicimos aquí, en esta diapositiva. Mary bought a present for Jenny in January. Mary y a present son complementos porque el verbo requiere de un comprador y un objeto comprado. Es decir, es gramatical en inglés decir Mary bought o bought a present. Estos dos modificadores saturan los huecos sintácticos, esto recuerden que es de la presentación anterior, del verbo bought, ¿sí? Saturan los huecos sintácticos. Bought tiene dos huecos sintácticos y esos están saturados por esos dos elementos. Va a haber otro tipo de verbos que a lo mejor requieran tres complementos, ¿no? O que requieran uno. Los complementos que requieren uno suelen llamarse intransitivos. Esa es como la distinción básica entre uno y otro, porque solamente requieren el sujeto o la persona que realiza la acción. Por eso suelen llamarse intransitivos. Pensemos en un verbo. Juan bailó, ¿no? Juan bailó o Mary danced. Solamente necesitan el primer elemento, porque con eso se cumple todo el significado. Sabemos que es una acción que se realiza y no afecta, bueno, digamos en términos generales, a nadie más, ni está restringido a un lugar, simplemente está describiendo una acción. Juan bailó o Juan baila. Ese es un verbo intransitivo porque solamente requiere el primer elemento. Pero tenemos otro tipo de verbos a los que se les denomina, transitivos. Los primeros serían intransitivos, los segundos son transitivos, estos, los que requieren más de un complemento.
Por ejemplo, Mary compró o Juan compró un regalo. Mary bought a present. Necesita dos complementos y sobre todo necesita un complemento en el que recaiga la acción. Y a esto es a lo que se le conoce como verbos transitivos. Verbos transitivos, los que requieren de un complemento en el que recaiga la acción, y verbos intransitivos son los que no requieren este complemento, solamente requieren quien realiza la acción, ¿sí? Y luego tendríamos las otras frases, que sería for Jenny y Jonas, que son adjuntos, porque ubican al beneficiario de la acción. Esto lo veremos después en roles semánticos. Pero podemos decir que quien se beneficia de que Mary haya comprado un regalo es Jenny, porque ella es quien va a recibir ese regalo. Entonces, por eso decimos que es un beneficiario. Y este sería un adjunto, beneficiario de la acción. Y el lugar, in generals, en que ocurrió la acción, pero no son necesarios para saturar el verbo, porque el verbo ya está saturado con estos dos elementos. Aportan información adicional. Ay, perdón. En inglés es gramatical decir Mary bought a present, ¿sí? Lo que no podemos decir, esto es gramatical, es Mary bought y bought a present. Vean también por qué es tan importante este concepto de gramatical y gramaticalidad. Sobre todo para ustedes como estudiantes de una lengua extranjera, si se adentran en los estudios o se adentran a investigar más sobre la sintaxis del inglés o del francés, recurrentemente se van a encontrar este tipo de situaciones para explicarles cómo se realizan o cuáles son las estructuras sintácticas aceptadas tanto en inglés como en francés, ¿sí? Si ustedes evidentemente se adentran más a estos estudios muy particulares de la gramática de esas dos lenguas. Para recordar, all verbs in English, declarative clauses, require a noun to the left. Es lo que estamos viendo aquí. En inglés ocurre algo diferente a lo que ocurre en español. En inglés, todas las oraciones declarativas o cualquier oración requieren un sustantivo a su margen izquierdo. Todos los verbos, all verbs. Porque en inglés estos verbos, recuerden, no tienen morfología. Este but puede ser para Mary, para John, para they, para we, etc. Entonces, como el verbo no tiene morfología, en inglés se requiere de manera obligatoria que siempre exista un sustantivo a la izquierda del verbo. No podemos realizar oraciones de esta naturaleza. Both are present. Eso no es posible. When the buyers are known, está hablando de los que compran, they must be mentioned by means of a noun. Verbs such as buy also require a noun to the right. No solamente requieren un sustantivo a la derecha, sino que también a la izquierda, sino que también lo requieren a la derecha. Es lo que está diciendo a partir de aquí. Verbs such as buy also require a noun to the right. Without want, the clauses in which they occur is incomplete for speakers of English. Es decir, si ustedes no ponen un sustantivo o una frase nominal, vamos a llamarlo así, tanto a margen izquierdo como a margen derecho de la palabra o del verbo buy, para los hablantes del inglés, esa oración es incompleta. O, dicho de otra manera, sería agramatical, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ver este tipo de reglas simples. Y ya para terminar, solamente, bueno, todavía faltaría ver estos ejemplos. Los retomamos la siguiente sesión, pero es importante. La definición de oración simple. A partir de lo que hemos visto hasta ahora, podemos ya definir lo que sería una oración simple. De hecho, cuando hagan ustedes el ejercicio, quiero que me digan si lo que están viendo ahí, la frase que están analizando, es una oración simple o, de acuerdo a esta definición, sería una oración compleja. Ustedes de esta definición pueden derivar lo que es la definición de oración compleja. Vamos a ver si sale. La oración sería una unidad estructural que se produce por la relación entre un verbo
y sus frases sintácticas. Ojo aquí. Unidad estructural que se produce por la relación entre un verbo y sus frases sintácticas. Más precisamente, una oración debe contar mínimamente de un verbo y sus complementos. Ojo, vean cómo ya estoy utilizando complementos, ya no estoy utilizando modificadores, complementos. Mínimamente, la oración debe estar formada por el verbo y por sus complementos. Pero puede darse el caso de que también incluya adjuntos si estos están expresos en la oración. Dicho de otra manera, si están manifestados, si están dichos, si están en la oración. Si los adjuntos están en la oración, también forman parte de la oración, porque están explícitos, ¿sí? Entonces, una oración es la unidad estructural que ocurre por la relación entre el verbo y sus frases sintácticas. Sean estas frases sintácticas de complemento o sean estas frases sintácticas de adjuntos, ¿sí? Y aquí solamente para recuperar a Miller, an ideal clause contains a phrase referring to an action or state. A phrase or phrases referring to people and things involved in the action or state, and possibly phrases referring to place and time. Vean cómo está dando la misma definición. Una oración ideal contiene una frase que refiere a una acción o a un estado, es decir, tiene un verbo, porque los verbos son predicados que refieren a acciones. Una oración ideal contiene una frase o una palabra, podríamos incluso ahí cambiarle, que refieren a una acción o a un estado. Y también tiene una frase o frases que se refieren a personas o cosas involucradas en la acción. Personas, una frase o frases en donde se involucran personas o cosas en la acción. Es lo que tenemos aquí. Mary bought a present. Tenemos una palabra que denota una acción y luego tenemos otros elementos que están denotando a la persona y a los objetos involucrados en esa acción. Involved in the action or state. Y de manera tangible o posiblemente, como dice ahí, frases que refieren a lugares y tiempo. Eso es muy importante aquí la palabra possible. Porque possibly quiere decir que no es necesariamente siempre el caso. Aquí tenemos que están expresos. De hecho, voy a borrarle la pluma para que esto se vea. Tenemos el verbo y luego tenemos los objetos involucrados, tanto a la persona como al objeto involucrado. Pero por casualidad también tenemos el lugar en donde se realiza la acción. Y también tenemos a la persona que se beneficia de la acción. ¿Sí? Y esas frases, aunque no son necesarias para el verbo, están ahí. Y por tanto, forman parte de la oración, aunque no sean complementos, aunque simplemente sean adjuntos. ¿Hasta aquí todo bien? Aquí es muy importante, y un poco para lo del asunto de la tarea, lo que les acabo de mencionar, esto no se les debe pasar por alto. Cuando hablo de oración simple, estoy hablando de la relación entre un verbo y sus frases sintácticas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál sería una oración compleja de acuerdo a esta definición? Ya para irnos, ¿qué sería una oración compleja de acuerdo a esta definición? ¿A nadie se le ocurre? A mí no se me ocurre una. Carol, Valeria, una definición de oración compleja de acuerdo a eso. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Ustedes que han estudiado este tipo de cosas en la primaria. ¿Cuál es la característica de las oraciones subordinadas? Bueno, la secundaria, ¿no? Primaria creo que eso no se ve.
Creo que es la que depende del núcleo. Y si comprendemos las oraciones subordinadas como oraciones, quiere decir que, de acuerdo a esta definición, también tendrían un verbo y sus frases sintácticas, ¿no? Pero si las oraciones subordinadas dependen de un núcleo, ¿de qué tipo de núcleo dependen las oraciones subordinadas? Hay varios, pero de primer momento, así con esta definición, ¿qué se les podría ocurrir? ¿No? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí y lo revisamos la siguiente clase. Un poco a lo mejor para responder esta pregunta, si quieren y pueden, pues investiguen qué es una oración subordinada. Lo veremos, espero que nos dé tiempo, pero investiguenlo para que me digan qué sería una oración compleja de acuerdo a esta definición de oración simple, ¿vale? Y aplíquenlo a la frase que les estoy pidiendo analizar para ver si esa frase es una oración simple o es una oración compleja. ¿Ok? Ok, ¿Sí? Lo vamos a revisar aquí, así que háganlo en una hoja de Word y lo expondrán en la sesión, ¿vale? Nada más para ver qué es lo que hicieron. Y nos vemos el viernes para continuar con nuestras clases, ¿vale? Descansen nos y vemos, profe. bueno, Gracias. bye, hasta luego. Ustedes también pasen buen día. Bye, chicas.